Hola, ¿cómo estás? Quería hacerles algunas aclaraciones con respecto a los trabajos prácticos que fueron entregando en la última semana. En primer lugar, me parece importante recuperar el liderazgo de Irigoyen, como yo les decía en el video anterior. Tengan en cuenta que es el primer presidente democrático elegido en 1916, producto del voto popular. A partir de ese momento se deja el fraude y se inicia la democracia de masas, lo cual es muy importante porque esta etapa se va a cerrar en 1930 con el golpe de Estado. En la clase siguiente vamos a continuar con esta, línea de tiempo y vamos a ver la década del 30. Y les aclaro especialmente que esta década, para muchos autores llamada década infame, tiene muchos condimentos importantes para analizar la dinámica política. Ya el liderazgo de Irigoyen hizo eclosión en 1930 con el golpe, o en realidad viene desde una especie de crisis que se impone en la Argentina o a nivel mundial en 1929, y producto de lo que él había tenido como práctica política, que es en cierta medida la expansión del gasto público, obviamente al bajar las exportaciones evidentemente no se podía mantener ese modelo de redistributivo. Esto origina, el intervencionismo militar. Esos militares que fueron por muchos de ustedes identificados como grupo de presión en los acontecimientos de la Patagonia, yo diría que hasta ese momento no habían estado claramente ubicados como grupo de presión en el gobierno de Irigoyen. Sí habían actuado en revoluciones irigoyenistas, como por ejemplo la de 1893 o 1905, pero Irigoyen a partir del 16 empieza a manejar la cadena de mando, por lo tanto tiene a los militares bastante encuadrados. Posiblemente ha habido excesos por parte de los militares más allá de lo que Irigoyen planteaba, pero por lo visto en la película podemos afirmar que las instrucciones de él fueron bastante laxas. Al decir vaya y cumple con su deber, en realidad no estaba dando una orden muy precisa cuando se está dirigiendo a los militares que encabezan lo que después fue la represión. En otro orden de cosas, una de las cuestiones importantes para recuperar, y asimismo tiene que ver con las consecuencias de lo que ustedes vieron, es que se produce un desgaste muy fuerte con Irigoyen en relación a las fuerzas. ¿Por qué? Porque Irigoyen politiza fuertemente, como decíamos, la fuerza, y especialmente el ejército, lo utiliza en este acontecimiento, lo había utilizado en la Semana Trágica, y en ese contexto hay un sector militar que no está muy de acuerdo con ese rol de mandarlo al frente y después en parte desmarcarse. Por lo tanto, esa cuestión que después con Alvear trata de manejar una mejor relación con los militares y no politizarlo, empieza a acomodarse, pero con el nuevo gobierno de Irigoyen en el 28 ahí queda nuevamente desfasada esta situación o esta relación entre la fuerza y el sector radical. No nos olvidemos que en la década del 20 también surge Mussolini con el modelo corporativo que va a impactar fuertemente en los años 30 en la Argentina y va a ser un poco el ideólogo, aunque fuera lejano, del golpe del 30 y del gobierno de Irigoyen. No me voy a detener en ese aspecto porque si no esta presentación se desvía un poco de los carriles que estaban pensados para la devolución del trabajo práctico. Por otra parte, entonces, dentro del grupo de presión es fundamental destacar la Liga Patriótica Argentina. Es una entidad creada por los sectores dominantes cuando ven que un conflicto se desmadra. Entonces, utilizan grupos de choque, que pueden ser, los mismos grandes propietarios o gente pagada por ellos. En la película se ve cuando mandan a trabajadores, entre comillas, como carneros, o sea, para no mantener el espíritu del conflicto, y obviamente siempre van a apostar al orden y no a la ideología que podían pregonar los sindicalistas. Otro grupo de choque, por lo menos que estamos viendo en este contexto, son distintas organizaciones que se van a ir gestando a lo largo de los años 20, pero de momento las dejamos de lado. Insisto, como grupo de presión significativo, y esto se los marqué en las devoluciones, es muy fuerte la presión que ejercen los gobiernos extranjeros, especialmente el inglés. Pasando a otro nivel de análisis, habiendo visto el tema del liderazgo,
el cual, insisto, no era un gobernador el que era el líder, porque los gobernadores en la época previa a los radicales no eran liderazgos puros que se llevaban a cabo, salvo alguna excepción, entonces era un puesto el gobernador. Entonces, volviendo al liderazgo por un lado, a los grupos de presión por otro, nos queda dar cuenta de la opinión pública. Es claro que había una gran variedad de periódicos de todo tipo en la Argentina, y esto llama la atención incluso a analistas locales que se refieren a nuestra historia ya en el siglo XIX como una opinión pública muy desarrollada. Esto fue uno de los puntos fuertes del trabajo que llevaban a cabo. Lo que quedó en parte preocupándome fuertemente es la no identificación en muchos casos de la firma de un convenio colectivo de trabajo. Esto es esencial a su carrera, ¿sí? ¿Por qué? Porque un convenio forma parte de los derechos que aceptan ambas partes, la patronal y los trabajadores. Esto lo logra el sindicalismo, no se va a mantener porque en principio la patronal no lo cumple, pero es derecho laboral. Entonces esto lo tenemos que tener muy presente como un logro parcial. Está claro que después, con el movimiento que se fue gestando, esto finaliza en una fuerte represión, y que esa represión, aclarándole a algunos que no eliminaron a todos los trabajadores, vean al final de la película que buena parte de los chilenos no estaban muy de acuerdo con lo que siempre pregonaba el liderazgo sindical. Ellos querían mejorar su situación, pero cuando la situación se pone muy compleja, prefieren entregarse, dejar de lado las armas y sobrevivir. Es una estrategia, no es una clase obrera claramente sindicalizada, y esto en parte también obedece tal vez a la dinámica de la represión. Es probable, como dicen algunos autores, que cuando se lleva a cabo el movimiento represivo, el mismo toma en cuenta quienes llevan a cabo las huelgas. Si la huelga la hace un nativo, es probable que el radicalismo trate de negociar. ¿Por qué? Porque son votos. Si la huelga las hacen extranjeros que viven en el sur del país, en provincias que ni siquiera estaban elegidas democráticamente, sino que en general eran territorios nacionales y por lo tanto los gobernadores no tenían esa presencia de responder a sus autonomías locales como sí se produce hoy por hoy, y la represión es una posibilidad más cercana. Entonces, cuidado con estas cuestiones, tengan muy presente las consignas. Si es necesario, miren más de una vez los videos, porque es el mapa por el cual nosotros vamos a transitar, es la hoja de ruta. Por lo tanto, insisto, tanto la cuestión del liderazgo como la cuestión de los grupos de presión, como la opinión pública que estábamos comentando, como las logias que por ahora no están apareciendo, como la parte corporativa, que en estos casos era muy clara, la sociedad rural de Río Gallegos, la local, a diferencia de la nacional, que era la sociedad rural argentina, y las entidades sindicales por otro, en manos de la FORA, son, digamos, las claves más importantes para tener en cuenta, no solo para ese trabajo, sino para lo que vendrá. En la década del 30 vamos a ver que el panorama cambia, pero esto lo dejamos para otro momento para no abrumarlos de datos y que se pierdan en el camino de la bibliografía y de las actividades a realizar. Les mando un fuerte abrazo.